Hola guerrera, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Hola mis queridas guerreras, bienvenidas a un nuevo episodio de divorcio y liderazgo femenino. Como les anuncié la semana pasada, he querido hacer este episodio para hablar sobre esa libertad post-divorcio a la que aspiramos las mujeres y cómo saber qué tipo de libertad es la que realmente deseamos o cómo reconocer la verdadera libertad en nuestras vidas. Y no es que me crea la persona que tiene toda la verdad o todos los elementos para hablar de la libertad, pero creo que tengo cierta autoridad para hablar de eso porque ya les he comentado aquí que la mayor parte de mi vida la viví en Cuba y desgraciadamente también en algún momento de mi vida opté por unirme a las Fuerzas Armadas. Y no hay nada para una persona que vivió en un régimen comunista que durante muchos años ni siquiera le permitía a sus ciudadanos poder tener un pasaporte o poder salir del país. Hay algunos países que todavía están con estas limitaciones, pero en este caso Cuba siempre ha sido foco de atención por su posición geográfica, por la polémica que ha habido alrededor de ese país. Y yo, como si fuera poco, no solo al haber nacido en Cuba, ya estaba limitada de libertad. Y no me refiero solo a esa libertad física, hablo también de esa libertad de expresión. Por muchos años todavía, pero ya menos, por muchos años no podías decir ciertas opiniones o no podías expresarte, sobre todo con respecto al gobierno, en cualquier ámbito o en cualquier lugar. Y muchas veces si lo hacías en tu casa y un vecino alcanzaba a escucharte, podía delatarte. Pero no vengo a hablar de eso. Vengo a decir que más allá de mi limitación física, había una limitación de pensamiento, había una limitación incluso religiosa, de creencias, y esto aún así no me limitó a mí de soñar, no me limitaba de pensar, de anhelar, de querer una vida diferente. Tampoco podía imaginármela mucho porque no era algo que yo hubiese visto ni tuviera a mi alcance, como pueden ser revistas o pueden ser canales de YouTube o pueden ser un montón de recursos que tenemos de manera gratuita ahora en las redes sociales. Pero aún así yo me permitía soñar, yo me permitía imaginarme una realidad distinta para mí. En medio de esa realidad yo crecí con muchas carencias económicas, con muchas limitaciones, pero en medio de eso yo me permitía desde niña jugar, disfrazarme, soñar con que mi vida era diferente. Pues bien, hoy vamos a explorar esas principales cuestiones en las que como mujeres nos sentimos con falta de libertad, los motivos que hay detrás de esta situación y cómo el divorcio puede ser quizás esa opción que necesitamos para recuperar la autonomía. Y es que muchas mujeres se lo plantean, pero como ya les decía, en mi situación de niñez, no sabía porque no tenía una guía, ni siquiera podía imaginarme cómo hacerlo. Y así sucede también con muchas mujeres que una vez que terminan su matrimonio, una vez que están divorciadas, no saben o no tienen los recursos y los elementos para encontrar esa libertad. Pero para empezar a hablar de esto, quiero introducirnos en esas principales cuestiones que plantean la falta de libertad dentro del matrimonio. Y hoy lo hablaba con una amiga, la mayoría de los matrimonios que tienen problemas que decimos es por falta de comunicación, es por problemas económicos, finalmente termina siendo el principal factor esta falta de libertad, que está detrás de esos problemas económicos, que está detrás de esos problemas de comunicación y el factor económico, el que muchas mujeres sientan que no tienen el control sobre sus finanzas, porque sí sucede también con muchas mujeres que tienen autonomía, que son capaces de trabajar, incluso son profesionales, y aún así sienten que no pueden tomar decisiones con ese dinero o sienten que necesitan pedir permiso para hacer algún gasto o que necesitan justificar sus compras
En este caso, a mí me sirvió mucho el preguntarme durante mi matrimonio, ¿cómo podía yo empezar a gestionar mi dinero de manera independiente con una persona que estaba absorbiendo todos mis recursos? ¿Qué pasos podía dar yo para incrementar esa autonomía económica? Y otro de los factores que tiene que ver con estas restricciones sociales, y la hemos hablado mucho aquí, esas limitaciones de interacciones sociales, ya sea con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo. No fue mi caso, pero el tener una relación matrimonial con un hombre al que tengas que estarle explicando que tienes una reunión, que van a ir compañeros, hombres, y que tengas que estar dándole elementos para que esa persona se sienta tranquila o tú puedas disfrutar quizás de una reunión de trabajo con tus compañeros, es también una falta de libertad. Por ejemplo, el que una mujer no pueda salir con sus amigas sin causar una discusión en la casa. Y en este sentido, no era mi caso, pero sé que una de las preguntas que más pueden hacerse las mujeres para darse cuenta de esta situación es qué creencias tienen sobre esas interacciones sociales y matrimoniales. Y en alguna ocasión, en una sesión de coaching sobre este tema, le preguntaba a una coaching cuáles eran sus creencias sobre esto. Y ella manifestaba que ella se sentía cómoda dándole explicaciones a su pareja sobre este sentido, porque ella todo el tiempo sentía que si él hacía lo mismo, podía serle infiel. Y esto no tiene nada que ver con una restricción social impuesta por su pareja. Esto es una creencia que traspasó el límite personal. En este sentido, yo le preguntaba si ella era capaz de hacerlo y ella decía que no, pero ella se sentía con la obligación de hacerlo, de darle explicaciones a su pareja, porque ella sentía siempre que él sí estaba en la capacidad de engañarla, de serle infiel, de no regresar a la casa, y como muchas veces lo hizo, ella tampoco se sentía cómoda cuando tenía una reunión de trabajo o cuando quería tomarse un café con una amiga. En este sentido, ¿cómo pueden establecerse límites saludables para mantener relaciones sociales sanas, saludables? ¿Y qué acciones pueden tomar ustedes como mujeres para recuperar ese espacio social, ese espacio personal? Otras de las cuestiones que tenían que ver con esta falta de libertad durante el matrimonio era esa necesidad de estar todo el tiempo disponible, estar siempre para las demandas del esposo, ya sea para prepárame el baño, prepárame el desayuno, prepárame la cena. Si tenían planes con su familia, este esposo de repente decidía irse a un partido, decidía cambiar los planes, y estas mujeres sentían que tenían que estar todo el tiempo a disposición de los planes de su esposo. Y esto muchas veces las llevó a abandonar pasatiempos favoritos porque sencillamente sus parejas estaban considerando este tipo de actividades como una pérdida de tiempo. Y en este sentido vale mucho la pena cuestionarnos qué valor le damos a nuestros intereses, a nuestros hobbies. ¿Por qué permitimos que las necesidades de nuestra pareja tengan prioridad sobre nuestras propias necesidades? ¿Y cómo podemos reintroducir nuestras actividades, esas actividades que nos apasionan en nuestra vida diaria? Finalmente, esta falta de libertad se veía reflejada en esa falta de apoyo en ese desarrollo personal de las mujeres. Obstáculos para continuar con sus estudios, obstáculos para desarrollar una carrera o perseguir algún tipo de meta personal y profesional. Y para ponerles un ejemplo, el que una mujer quiera, después del matrimonio, regresar a la universidad para hacer un posgrado o para hacer una maestría, pero que su esposo no le permite porque cree que no es necesario, es también una limitación de esa libertad. Más allá de que se puede llegar a un consenso, se puede llegar a debatir y que como mujeres entendamos que quizás más adelante o que vamos a tomar ciertas acciones para que se pueda hacer no este año, sino el otro, el hecho de que alguien nos diga a nosotras que no necesitamos estudiar, que no necesitamos aprender o dedicarnos a algo que nos apasiona, es también falta de libertad. Y otros motivos que también estaban detrás de esa falta de libertad en el matrimonio tenían que ver, por supuesto, con estos
roles de géneros tradicionales que hemos hablado en otros episodios de podcast, como esa expectativa de que la mujer deba cumplir ciertos roles y responsabilidades y que no deba cuestionar bajo ningún concepto las decisiones de los hombres. Esa dependencia económica y emocional que muchas veces hacemos de los hombres porque tenemos sentimientos de inseguridad o de miedo a no poder sobrevivir económicamente sin un esposo. Y esa manipulación y control que muchas veces se ejerce sobre nosotras. Esas relaciones donde una de las dos partes, y en este caso vamos a hablar del hombre, ejerce ese control sobre nosotras mediante tácticas de manipulación. Yo soy experta en eso. Y el cómo aprender a identificar esas tácticas, el cómo aprender a establecer límites para proteger ese bienestar emocional y el cómo dentro de estas acciones también está el fortalecer nuestra autoestima y nuestra autoconfianza para resistirnos a esa manipulación. Y quiero llevarlas a que se cuestionen, a que indaguen y aunque resulte doloroso, siempre este crecimiento va a resultar doloroso porque implica tocar ciertas fibras que nos incomodan, que no nos gusta volver a revivir o volver a palpar. Pero estas preguntas que desde el coaching, les digo yo, les pueden ayudar a replantearse esa libertad y están relacionadas con esas acciones que vimos en algún momento, ya sea nuestra mamá, nuestra abuelita o alguna persona muy allegada, con respecto a su libertad. Y es el que te cuestiones si tú sientes que es necesario que tengas que pedir permiso para tomar decisiones personales o decisiones financieras. El que te cuestiones si tienes o sientes la necesidad o te sientes limitada en tus interacciones sociales, ya sea con familias, con amigos o en actividades fuera del hogar. El que te cuestiones si has abandonado intereses o has abandonado sueños personales porque no son apoyados o no fueron apoyados en su momento por tu expareja. El que te cuestiones si sientes que no tienes un espacio propio dentro de tu relación. Y con este espacio propio me refiero a ser tú misma, a poder expresar lo que sientes, lo que te incomoda, a poder expresarte incluso en otros medios con respecto a cosas con las que no estés de acuerdo. Y estas cuestiones las estoy planteando por si estás escuchando mi episodio de podcast y aún no te has divorciado y tienes dudas y estás planteándote el divorcio. Pero si ya asumiste el divorcio y estás escuchando este episodio de podcast porque no sabes cómo encontrarte con tu verdadera libertad, quiero decirte que es un problema muy común, más común de lo que nos imaginamos, porque estamos como hambrientas, estamos como necesitadas, como ávidas, como apuradas por encontrar esa libertad y queremos de repente estar en todos lados y queremos salir con personas y lo digo porque a mí me pasó. Yo no era suficiente Tinder, no me era suficiente Bumble y también chateaba por Instagram y quería todo el tiempo llenar mi agenda y hoy salir con una persona y mañana almorzar y conocer a otra y estaba hambrienta de esa felicidad, de conocer, de hacer lo que no había hecho en este país durante 3 años. Y es que ese divorcio para muchas mujeres puede ser esa única forma de recuperar su autonomía y su sentido de libertad. Y aunque es un proceso muy difícil, ya lo hemos hablado, es también necesario para salir de esa prisión emocional, porque así se llama ese lugar donde hemos estado durante un matrimonio con falta de libertad. Por ejemplo, una mujer que después de 15 años de matrimonio decide divorciarse o lo decide él por ella y ella siente que es un momento para seguir su pasión por la pintura, por el arte, por el cine y quizás abrir su propio negocio, puede que se esté cuestionando si lo puede conseguir o de qué manera hacerlo de una manera más segura. Y en este sentido, cuestionarnos, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide ver el divorcio como esa opción válida para recuperar esa libertad? ¿Qué pasos podemos tomar para prepararnos emocionalmente y económicamente después de ese divorcio? O antes del divorcio, porque ya lo dije, estoy hablando aquí también para aquellas que no han tomado la decisión del divorcio. Y existe una manera de evitar estos comportamientos hambrientos, digo yo, de euforia por la libertad. Es muy importante que en primer lugar
trabajemos, nos dediquemos tiempo, hagamos ese silencio del que he hablado aquí en otros episodios de podcast para autoconocernos y reflexionar sobre nosotras mismas. Dedicar ese tiempo de entendimiento. A ver, ¿quién soy? ¿Qué quiero para mí en el futuro? Y para esto puedes usar ese journal, ese diario de autoconocimiento donde escribas tus pensamientos, donde escribas tus metas diarias y no dejes de lado el buscar apoyo, ya sea en el coaching, en un terapeuta, en una amiga, en un familiar, el que te rodees y busques rodearte todo el tiempo de esas personas que te puedan apoyar y que te ayuden a mantenerte firme en ese camino de divorcio. Porque también he tenido situaciones en las que las mujeres están en el proceso de divorcio y esta creencia de que yo sola no puedo, yo no voy a poder, ¿en qué estaba pensando? Yo tengo que estar loca. Finalmente deciden regresar con sus ex esposos, aun cuando las situaciones no cambien. Más bien, he visto que empeoran, pero como ya tomaste la decisión de regresar, es como terminamos asumiendo menos de lo que pedimos y menos de lo que merecemos. Entonces, en este sentido, además de rodearte de esas personas que te puedan apoyar y que te puedan permitir mantenerte firme en tu decisión, el que busques grupos de apoyo, el que busques un lugar de debate sobre este punto y encuentres posiciones similares a las tuyas puede ayudarte mucho. El que desarrolles nuevas habilidades y nuevos hobbies es muy importante. El que inviertas tiempo en aprender algo nuevo, en retomar actividades que ya hacías y que te apasionaban y que por alguna razón dejaste de hacer. Y encuentres, quizás en línea o también presenciales, clases de temas que sientas que te interesan. El que no descuides por ningún motivo tu salud física, tu salud mental, el que encuentres herramientas de mindfulness, ya les he hablado aquí, de meditación, de presencia plena, de escucha o terapia que te puedan ayudar con ese equilibrio emocional y que empiezas a cuestionarte sobre los límites que transgrediste o permitiste que transgredieran en algún momento y el cómo puedes aprender a establecerlos de manera saludable. Porque en muchas ocasiones esta falta de libertad, y yo diría la mayoría de las veces esta falta de libertad termina siendo como una invasión en nuestra vida por parte de los intereses de la otra persona, la manera de llevar la economía de la otra persona, la manera de tomarse decisiones en el hogar, terminan siendo como esa intromisión en nuestra identidad. Este sacudirlo todo, este removerlo todo, que terminamos desconociéndonos a nosotras mismas y terminamos viéndonos como en una muralla caída. No hay límites, todo el mundo puede llegar y pisotearnos, todo el mundo puede llegar y opinar sobre nuestras vidas. Es más, todo el mundo puede tomar decisiones sobre a dónde deberíamos ir, cómo deberíamos ir y dónde deberíamos permanecer. Y aprender a decir no, poder establecer límites, y lo digo porque aún después de divorciada, en muchas ocasiones me vi aceptando y permitiendo cosas que no estaban alineadas con esa idea de libertad. Y la única manera que encontré de romper con esta violación constante de mis límites fue estableciendo barreras físicas. No chat, no llamadas, no entras a mi casa. Es más, no vienes ni puedes entrar a mi oficina, aunque sea una empresa de servicios. Ni siquiera permitía yo que pasara el umbral de la guardia de seguridad de mi edificio. Tenía que esperar afuera de mi edificio. Y en este sentido, cuando no somos capaces de establecer límites emocionales, debes comenzar estableciendo límites físicos, aun si es el padre de tus hijos, aun si tienen negocios todavía en conjunto, hay que establecer límites físicos para llegar a establecer límites también de otro tipo. Y es importante que si para esto tienes que tomarte un tiempo, lo hagas. Igualmente, siempre aconsejo también antes de entrar en una nueva relación que aprendas a establecer estos límites, porque si no, lo que va a ocurrir es que una vez más vas a permitir que se transgredan. Recuerda que esa muralla alguien la derrumbó y toma tiempo volver a colocar piedras, volver a colocar cimientos para construir esa muralla que no le permita a otras personas irrumpir en tu vida.
volver a tomar decisiones sobre tu vida, volver a tomar control sobre tu vida, volver a limitarte en tu vida. Entonces, para construir esa muralla que una vez dejaste que se derrumbara, necesitas tiempo. Y ese tiempo te va a servir para aprender a establecer límites con esa nueva persona que vas a dejar entrar en tu vida. Una mujer que ya se ha divorciado y que reconoce que la falta de libertad en su matrimonio fue un problema, puede rehacerse y puede reconstruirse nuevamente, encontrando justamente en ese divorcio una oportunidad para crecer y para desarrollarse. Y por eso en este episodio de podcast te quiero dar algunos desafíos comunes que puedas enfrentar y quiero ayudarte a que puedas o que tengas elementos para enfrentarlos. Como ya te hablaba sobre la reflexión y al autoconocimiento y el que dediques tiempo a eso, este diario donde vas a estar anotando tus pensamientos, tus sentimientos y tus metas diarias, no solo te va a permitir desbordarte en ese sentido, sino que te va a dar un sistema de organización o de pasos a seguir, porque sabemos que no puedes conseguirlo todo en un mes, ni en 3, ni en 6, ni en un año, porque cada uno de ustedes tiene tiempos diferentes, tiene maneras de ver la vida diferentes y por tanto también tienen obstáculos diferentes. Lo que, por ejemplo, para mí pudo tomar 2 años ese divorcio, quizás hay mujeres que lo consigan antes o quizás hay mujeres que se demoren más. Y con esto no quiero que se obsesionen con ir subiendo paulatinamente con una fecha establecida estos escalones de metas. El que tú puedas ir llevando este diario te va a permitir después revisar y darte cuenta que hace un mes no tenías ni siquiera idea de lo que ibas a hacer y hoy estás escribiendo en tu diario que quieres abrir un negocio nuevo. Este diario te va a permitir el que veas reflejado en un papel tu propio crecimiento y eso te motive y te incentiva a seguir escribiendo el diario y a seguir poniéndote metas y a establecer también, por supuesto, límites. El que establezcas estas nuevas rutinas, estos nuevos objetivos, te va a permitir también encontrar esos hobbies que te puedan apasionar, estos nuevos objetivos claros y sobre todo a salir de esa zona de confort, que no me gusta hablarle así, porque de confort no tiene nada, me gusta mencionarla como zona conocida, zona segura, porque es el espacio que tú conoces y que sea lo que tú conoces no significa que el espacio que hay afuera sea peligroso, sea riesgoso o que mucho menos no lo puedas asumir. Cuando estableces este tipo de metas a corto o a largo plazo, puedes ir revisando también regularmente ese proceso. El que trabajes e inviertas en tu educación, en tus habilidades y en tu carrera profesional nunca va a ser un desperdicio. Cuando encuentras el tiempo y encuentras los recursos para desarrollarte personalmente, mientras manejas estas otras responsabilidades, esto te permite ir sintiendo este sentimiento de logro, de que pudiste sobreponerte y pudiste conseguir esta meta que al principio puede parecerte pequeña, pero si te pones a mirar ese diario justamente notarías que 2 meses atrás ni siquiera te lo podías imaginar, ni siquiera te podías imaginar consiguiendo terminar una maestría o conseguir terminar un curso simple de 3 meses o de 6 meses. Y el que tomes estos cursos, el que asistas a talleres, a que busques mentoría, que aproveches estas oportunidades de networking, te van a ir dando este sentimiento de logro, este sentimiento de crecimiento personal. Y con respecto a rodearte de estas personas, este grupo de apoyo que te recomendaba, también te pueden ayudar a eso, porque cuando tienes este grupo de apoyo, no solo estás planteando en tu diario esas metas que quieres conseguir. No solo estás plasmando en tu diario esos pensamientos, estás también teniendo una persona al lado tuyo, y ese es justamente mi trabajo como coach, el ayudarte, el acompañarte a que tú consigas esas metas. Cuando tienes un buen grupo de apoyo, no estás sola. Tienes una persona que cuando sientas que ya no vas a poder, esa persona te va a dar la mano y te va a llevar a que tú consigas esa meta que te planteas. Y para todo esto necesitas cuidar de tu salud y necesitas cuidar de tus emociones. En este caso, la práctica de mindfulness, de ejercicio regular o el que busques un terapeuta puede ayudarte mucho. Y por último, para hablar de esos desafíos comunes que vas a enfrentar una vez que
estés dispuesta a encontrar tu libertad. Está esa superación al miedo y la inseguridad. Y quiero hablar de esto porque cuando te estoy impulsando a que te plantees metas, cuando te estoy impulsando a que establezcas límites, para nada te estoy diciendo que no vas a tener miedos. De hecho, yo todavía tengo miedos. Algunas veces me sorprendo diciendo cosas que vienen desde la limitación y no desde el crecimiento, porque el miedo va a estar ahí. La capacidad de enfrentar el miedo es la que no se puede perder. El que enfrentes ese miedo a quedarte sola, el que enfrentes el miedo al rechazo y sobre todo ese miedo a la incertidumbre del futuro es uno de los desafíos más grandes que puede tener una mujer durante el proceso de divorcio y postdivorcio. El que gestiones la culpa y el arrepentimiento no va a desaparecer ese sentimiento de culpa, pero sí es importante que aprendas a gestionarlo, que aprendas a hacerte preguntas que te saquen de ese sentimiento de culpa, de que realmente no eres culpable de ciertas cosas y te ayuda a lidiar también con ese sentimiento de fracaso que viene asociado también a la culpa, sobre todo de arrepentimiento, porque muchas veces terminamos como sintiendo que no tomamos la decisión correcta con el divorcio y que lo más coherente y lo más saludable sería arrepentirnos de eso y no tiene sentido. El que reestructures tu identidad, el que redefinas lo que eres fuera de ese rol de esposa, fuera de ese rol de madre y en el contexto de tu matrimonio, el que te redefinas como mujer, el que te redefinas como un ser social, más allá de soy una mujer que me divorcié y que tengo hijos y que tuve un esposo, más allá de eso, el que te redefinas como un ser social, el que manejes tus responsabilidades, es decir, que mantengas un equilibrio de tus responsabilidades en ser una madre soltera, si aplica para algunas, si no, no, junto con estas nuevas demandas de tu vida personal y profesional, porque sí hay una carga mayor. Antes contábamos quizás con la presencia o la ayuda de otra persona y muchas veces nos toca asumir a nosotras como madres este rol de madre y padre por algún tiempo y esa a veces es un poco agotador, pero también vale la pena plantearse o programarse también esos momentos de descansos. La mayoría sí cuenta con estas visitas o estos fines de semana que los padres se llevan a los niños. En ese sentido podrían plantearse ese descanso. En mi caso a mí me tocó planteármelo de otra manera porque no lo tuve, pero sí que manejes y tengas un equilibrio en tus responsabilidades y el que sobre todas las cosas aprendas a gestionar tus finanzas de una manera independiente y que aprendas a planificarte también para el futuro y de paso, si tienes hijos, les enseñes a ellos. En resumen, mis queridas guerreras, rehacerse después de un divorcio implica también un proceso de autodescubrimiento, de establecimiento de nuevas rutinas, de nuevos objetivos, de desarrollo personal y profesional, el construir una nueva red de apoyo, el cuidarnos, el atender nuestro cuidado personal, el establecer esos límites saludables. Cuando enfrentamos estos desafíos que suelen ser muy difíciles y nos permitimos también la reflexión y encontramos las herramientas adecuadas, sí podemos transformar esta experiencia en una oportunidad para crecer, para prosperar y para encontrar nuestra libertad. Durante mi proceso de divorcio y al no poder salir del país, y rectifico, al estar limitada de salir del país con mis hijos, me sentí limitada físicamente más allá de lo que realmente estaba. Porque, y lo hablé en el episodio pasado, yo estaba limitada físicamente de salir con mis hijos, pero no de salir sola. Lo que finalmente se traduce en que quienes están limitados de salir son mis hijos, no yo. Pero para llegar a esta conclusión, me encontré con la maravillosa inspiración de Nelson Mandela. Y es que este maravilloso hombre que a pesar de estar encarcelado durante 27 años, se dijo a sí mismo, yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y en ese momento, al igual que Nelson Mandela, yo comprendí que aunque mi cuerpo estaba restringido, mi mente y mi espíritu eran libres aún. Nadie podía controlar lo que
yo quería pensar, lo que yo quería aprender y sobre todo lo que yo quería escribir. Escribir siempre me ha hecho sentir libre porque esa es mi forma de ejercer esa libertad interna. Sin importar las circunstancias externas, una hoja en blanco significa para mí libertad. En este episodio hemos explorado esa complejidad de la falta de libertad durante el matrimonio y cómo incluso en medio de desafíos podemos también encontrar nuestra verdadera libertad, al igual que Nelson Mandela, quien encontró libertad en su mente a pesar de estar físicamente encarcelado. Recordemos que nuestra verdadera libertad reside en nuestros pensamientos, en nuestros aprendizajes y sobre todo en nuestras pasiones. Nadie podía limitarme de iniciar este podcast. Nadie puede limitarme de hablarles a ustedes, de ayudarles con las herramientas que tengo al alcance. Yo estoy segura que cuando escuche este episodio, quizás en 2, 3 años más, voy a decir, uy, qué limitado, qué pocas herramientas diste, porque hacer este tipo de cosas nos produce crecimiento personal. A todos ustedes que están escuchando, sepan que tienen más de la que puedan imaginar y que tienen una capacidad increíble de redefinirse, de redefinir esas vidas que tienen por delante aún y que cada paso que están dando hacia la autocomprensión, hacia la independencia y el cuidado personal es también un paso hacia una vida más plena y más libre. La escritura, la reflexión y la acción consciente pueden ser poderosos vehículos para esa transformación. Así que levántense, mujeres, queridas guerreras mías, levántense, reivindiquen su espacio y vivan con esa certeza de que son las autoras de su destino. Escriban su historia con valentía, con amor propio, porque esa libertad, queridas guerreras, empieza desde adentro. La verdadera libertad está dentro de cada una de ustedes. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado y espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.